¿Alguna vez has llegado al final del día sintiéndote completamente agotado sin haber hecho nada extraordinario? No corriste un maratón, no moviste montañas, no resolviste ninguna crisis monumental. Y sin embargo, algo dentro de ti está exhausto, una fatiga que no tiene nombre claro, que no se va con dormir, que aparece cada mañana antes de que el día siquiera haya comenzado. Si eso te suena familiar, quiero que sepas que no estás solo en esto. Lo que sientes es real y tiene una causa que muy pocos se atreven a nombrar. Vivimos en una época que nos ha convencido de que más siempre es mejor. Más ropa, más aplicaciones, más compromisos, más notificaciones, más opiniones, más planes. Desde pequeños nos enseñaron que el éxito se mide por lo que se acumula: títulos, propiedades, seguidores, experiencias. Nadie nos dijo que cada cosa que añadimos a nuestra vida también añade un pequeño peso que el cuerpo y la mente tienen que sostener. Y cuando llevas años acumulando sin soltar, ese peso deja de sentirse como algo externo y empieza a sentirse como tú mismo, como si fuera parte de quién eres. Piensa por un momento en todo lo que tienes, no solo en los objetos físicos que llenan tu casa, tus cajones y esos rincones que ya ni recuerdas. Piensa también en las conversaciones pendientes que evitas, en las obligaciones que aceptaste sin querer, en las redes sociales que revisas por inercia, en las discusiones que repites en tu cabeza, aunque ya terminaron hace semanas. Todo eso ocupa espacio. No el espacio de una habitación, sino el espacio más valioso que existe. El espacio de tu atención, de tu energía, de tu paz. Y ese espacio, como cualquier otro, tiene un límite. El budismo tiene una palabra para describir este fenómeno: upadana. Se traduce generalmente como apego o aferramiento y hace referencia a esa tendencia profundamente humana de agarrarnos a las cosas, las personas, las ideas y las identidades, como si soltarlas significara perder algo esencial de nosotros mismos. El Buda observó hace más de 2500 años lo que hoy la psicología moderna confirma con estudios y datos. El apego excesivo no nos protege del sufrimiento. Al contrario, es una de sus principales fuentes. Nos prometemos que cuando tengamos más, nos sentiremos mejor. Pero la promesa nunca se cumple del todo, porque siempre hay algo más que tener. Imagina por un momento a una persona que lleva una mochila enorme. Dentro de esa mochila hay de todo: herramientas que ya no usa, ropa de temporadas pasadas, cartas de personas que la hirieron, recuerdos de versiones de sí misma que ya no existen, planes para un futuro que quizás nunca llegue. La mochila es tan pesada que esa persona ya no puede caminar con ligereza. Se inclina hacia adelante, sus pasos son lentos, y lo que más le duele es que con el tiempo ha olvidado que lleva la mochila puesta. Cree que simplemente así es como se camina. Cree que la vida es así de pesada para todo el mundo, pero no lo es. Esa mochila eres tú, y es también la mayoría de las personas que conoces, porque nadie nos enseñó a soltar. Nos enseñaron a guardar, a conservar, a acumular por si acaso. Nos dijeron que tirar cosas era un desperdicio, que olvidar era una traición, que simplificar era conformarse. Y así, año tras año, fuimos llenando la mochila sin cuestionarnos si cada cosa que metíamos dentro realmente merecía el espacio que ocupaba, sin preguntarnos si ese peso nos llevaba hacia donde queríamos ir o simplemente nos hacía más difícil avanzar. Hay una conexión profunda, casi perfecta, entre el caos externo y el desorden interno. Cuando tu espacio físico está lleno de objetos sin propósito, tu mente reproduce ese mismo ruido en forma de pensamientos dispersos,
decisiones postergadas y una sensación constante de que hay algo que deberías estar haciendo, pero no sabes exactamente qué. Cuando tu agenda está repleta de compromisos que no elegiste conscientemente, tu energía se divide en tantas direcciones que ninguna recibe lo suficiente. Y cuando tu mente está saturada de información, opiniones ajenas y ruidos digitales, la voz más importante, la tuya propia, queda enterrada bajo capas de interferencia. El monje budista Thich Nhat Hanh, uno de los maestros de meditación más influyentes del siglo XX, decía que la paz no es algo que se busca afuera, es algo que se descubre cuando dejamos de crear tanto ruido adentro. Y ese ruido, en gran medida, no viene de nuestros pensamientos más profundos ni de nuestras emociones más verdaderas. Viene de todo lo que hemos acumulado sin examinar, de los objetos que guardamos por culpa, de los compromisos que aceptamos por miedo, de las discusiones que sostenemos por ego y de la información que consumimos por hábito, sin preguntarnos nunca si nos nutre o simplemente nos distrae. Este video nació de una pregunta simple, pero poderosa. ¿Qué pasaría si en lugar de buscar más, empezaras a soltar lo que sobra? No se trata de convertirte en un monje ni de renunciar a todo lo que amas. Se trata de algo mucho más accesible y mucho más transformador. Aprender a distinguir lo que te da vida de lo que te consume energía sin darte nada a apatot cambio. Se trata de practicar lo que el budismo llama la simplicidad voluntaria, ese arte antiguo y profundamente moderno de vivir con menos para poder ser más. A lo largo de los próximos capítulos, vamos a caminar juntos por este camino. Vamos a explorar cómo las enseñanzas budistas sobre el apego y la impermanencia pueden transformarse en herramientas prácticas para tu vida cotidiana. Vamos a hablar de tus objetos, de tu tiempo, de tus relaciones, de tu mente y de tu forma de consumir el mundo. Y vamos a hacerlo sin juicios, sin exigencias imposibles y sin pretender que existe una fórmula única que funcione igual para todos. Porque cada persona lleva su propia mochila y cada persona tiene su propio ritmo para aprender a soltarla. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo pequeño pero significativo. Detente un momento, respira profundo, llenando el vientre de aire y soltándolo despacio. Y mientras lo haces, pregúntate con honestidad, ¿qué es lo que estoy cargando hoy que en realidad no necesito? No tienes que responder ahora, no tienes que actuar de inmediato. Solo planta la pregunta en tu interior como una semilla y deja que comience a trabajar sola. Porque el primer paso hacia una vida más ligera no es tirar nada, no es cancelar nada ni renunciar a nada. El primer paso es simplemente ver con claridad lo que llevas encima. La paz que buscas no está en el futuro, no está en tener más ni en lograr más. Está esperándote justo aquí, debajo de todo lo que sobra, y juntos vamos a encontrarla. Hace más de 2500 años, en las llanuras del norte de lo que hoy conocemos como India y Nepal, un hombre llamado Siddhartha Gautama tomó una decisión que cambiaría la historia del pensamiento humano para siempre. No, ese hombre había nacido en el seno de una familia noble, rodeado de riqueza, comodidades y todo lo que la sociedad de su época consideraba señal de una vida afortunada. Tenía palacios, servidores, una esposa hermosa y un hijo. Por fuera, su vida era el retrato perfecto de lo que cualquiera podría desear. Y sin embargo, algo en su interior no encontraba descanso. Cuenta la historia que Siddhartha, protegido durante toda su infancia de los sufrimientos del mundo por un padre que quería preservarlo de cualquier dolor, un día salió al exterior
y se encontró con 3 visios que lo transformaron para siempre: un anciano, un enfermo y un cadáver. Por primera vez comprendió que la vida, sin importar cuánta riqueza se acumule, lleva consigo la semilla del sufrimiento. Que el cuerpo envejece, que la salud se pierde y que la muerte no distingue entre ricos y pobres. Esa comprensión lo sacudió tan profundamente que abandonó su palacio, su familia y todas sus posesiones para buscar la raíz del sufrimiento humano y la manera de trascenderlo. Después de años de búsqueda, de practicar el ascetismo más extremo y de sentarse bajo la higuera sagrada en meditación profunda, Siddhartha alcanzó lo que en sánscrito se llama bodhi, el despertar. Y una de las verdades fundamentales que descubrió en ese despertar fue esta: el sufrimiento no nace de lo que nos falta, sino de nuestra incapacidad para soltar lo que tenemos. No es la pobreza lo que nos hace sufrir, sino el apego. No es la pérdida en sí, sino la resistencia a la pérdida. No es el cambio, sino nuestra guerra constante contra el hecho de que todo cambia. Esta enseñanza quedó plasmada en lo que el budismo llama las nobles verdades, la columna vertebral de toda la filosofía budista. La primera verdad dice que el sufrimiento existe y que es una parte inseparable de la experiencia humana. La segunda verdad revela la causa de ese sufrimiento: el deseo y el apego, ese aferramiento compulsivo a las cosas, las personas y las circunstancias tal como son o como queremos que sean. La tercera verdad ofrece esperanza: el sufrimiento puede cesar. Y la cuarta verdad traza el camino para lograrlo, un camino que no pasa por acumular más, sino por aprender a relacionarnos de otra manera con lo que ya tenemos y con lo que inevitablemente perderemos. Ahora bien, es importante aclarar algo que con frecuencia se malinterpreta. Cuando el Buda habló de desapego, no estaba invitando a la indiferencia ni a la frialdad emocional. No estaba diciendo que no debemos amar, que no debemos disfrutar de las cosas bellas de la vida, ni que debemos vivir en la miseria voluntaria como señal de espiritualidad. El desapego budista es algo mucho más sutil y mucho más poderoso que eso. Es la capacidad de disfrutar plenamente de algo sin necesitar poseerlo para siempre. Es amar profundamente sin convertir ese amor en una cadena. Es tener sin que lo que tienes te tenga a ti. El concepto budista de Upadana, que en el capítulo anterior mencionamos brevemente, merece que lo exploremos con más profundidad. Upadana puede traducirse como apego, pero su significado original es más cercano a combustible o lo que alimenta el fuego. Es eso que mantiene encendido el ciclo del sufrimiento, ese material que seguimos añadiendo a la hoguera de nuestra insatisfacción. Y según las enseñanzas del Buda, ese combustible adopta formas principales: el apego a los placeres sensoriales, el apego a las opiniones y puntos de vista, el apego a las normas y rituales como caminos seguros, y el apego a la idea de un yo permanente e inamovible. Cada vez que te aferras a cualquiera de estas cosas, estás añadiendo leña al fuego del sufrimiento. Pero volvamos a algo más concreto, más cercano a tu vida de cada día. Porque quizás piensas que estas enseñanzas son muy elevadas, muy filosóficas, muy lejanas de la realidad de pagar facturas, criar hijos o sobrevivir a una semana laboral agotadora. Y sin embargo, el Buda no enseñó en templos cerrados solo a monjes iluminados. Enseñó en plazas públicas, en campos abiertos, a mercaderes y campesinos, a personas comunes que, como tú y como yo, cargaban con el peso cotidiano de sus vidas. Sus enseñanzas nacieron de la observación directa del ser humano real, no de la teoría abstracta.
Observa lo que ocurre en tu propia vida cuando compras algo nuevo. Hay un momento de satisfacción, una pequeña chispa de placer. Pero, ¿cuánto dura esa chispa? Días, quizás semanas si tienes suerte. Y luego el objeto se convierte en parte del paisaje, deja de emocionarte y la mente ya está mirando hacia el siguiente deseo. A esto el budismo lo llama tanja, que se traduce como sed o anhelo. Es esa sensación de que siempre nos falta algo, de que la satisfacción siempre está un paso más adelante, detrás de la próxima compra, el próximo logro, la próxima experiencia. Y así pasamos la vida corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzamos, porque es la carrera misma lo que nos mantiene atrapados. Hay una parábola antigua que ilustra esto con una claridad que ningún argumento filosófico puede igualar. Se dice que un maestro le preguntó un día a su discípulo: ¿qué harías si te dieran todo lo que deseas? El discípulo entusiasmado respondió: sería finalmente feliz, maestro. Y el maestro sonrió con calma y dijo: ¿y entonces qué desearías? El discípulo quedó en silencio, porque comprendió en ese instante la trampa. El deseo no tiene fondo. No se cura con más deseo. Se trasciende cuando aprendemos a cuestionar la raíz misma del querer. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con tener menos cosas? Tiene todo que ver, porque el Buda no solo habló de los apegos emocionales o espirituales, habló también del entorno material como un reflejo del estado interior. Los monjes budistas practican algo llamado dana, que es el arte de la generosidad y la renuncia voluntaria. No guardan más de lo necesario, no acumulan posesiones que no usan, y en esa renuncia encuentran no pobreza, sino ligereza, no vacío, sino espacio. Espacio para estar presentes, para observar, para escuchar, para ser. La simplicidad material no era para ellos un sacrificio, sino una práctica deliberada de libertad. Y aquí está la invitación que este capítulo quiere dejarte. No necesitas convertirte en monje ni vaciar tu casa de golpe. La sabiduría budista no te pide perfección, te pide atención. Te invita a observar con honestidad qué cosas en tu vida posees realmente y qué cosas te poseen a ti, a preguntarte, con curiosidad y sin culpa, cuánto de lo que acumulas nace de un deseo genuino y cuánto nace del miedo, de la comparación o de ese vacío que espera ser llenado con algo externo. Porque cuando empiezas a hacer esas preguntas, algo cambia. No de golpe, no de forma dramática, pero cambia con la misma suavidad y certeza con que cambia la luz al amanecer. El Buda encontró la paz no cuando lo tenía todo, sino cuando aprendió a no necesitar tenerlo todo. Y esa misma paz está disponible para ti, aquí y ahora, sin necesidad de renunciar a tu vida. Solo necesitas empezar a mirar con otros ojos lo que ya tienes y preguntarte con calma: ¿esto me libera o me ata? Cierra los ojos por un momento e imagina el espacio donde vives. No lo que quisieras que fuera, sino como está hoy, ahora mismo. Hay ropa apilada en una silla que hace semanas dejó de ser silla para convertirse en perchero improvisado. Cajones que no puedes cerrar del todo porque están llenos de cosas que no recuerdas haber guardado. Superficies cubiertas de objetos que ya ordenarás cuando tengas tiempo. No te juzgues por lo que ves. Simplemente obsérvalo, porque ese espacio no es solo un conjunto de paredes y objetos. Es un retrato fiel de lo que está ocurriendo dentro de ti. Esta idea puede sonar extraña al principio, incluso un poco incómoda. Estamos acostumbrados a pensar que el exterior y el interior son dos mundos, separados, que lo que hay en nuestra casa no tiene nada que ver con lo que hay en nuestra mente.
Pero la sabiduría budista y también la psicología moderna nos cuentan una historia diferente. El entorno que creamos a nuestro alrededor es en gran medida una proyección de nuestro estado interno. Un espacio caótico alimenta una mente caótica, y una mente caótica tiende a crear y tolerar espacios caóticos. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo, silenciosamente, día tras día. En el budismo existe el concepto de vihara, que originalmente hacía referencia al espacio donde los monjes habitaban y practicaban. Ese espacio no era decorado ni llenado caprichosamente. Era cuidado con la misma atención con que se cuida la mente durante la meditación. Cada objeto tenía un propósito. Cada rincón era consciente. No porque los monjes fueran obsesivos con el orden, sino porque comprendían algo profundo. El espacio externo condiciona la experiencia interna. Cuando te mueves en un entorno limpio, despejado y consciente, tu mente respira con más facilidad. Los pensamientos fluyen con menos obstáculos. La calma se vuelve accesible. Piensa en la metáfora del jardín, una de las más ricas y recurrentes en la tradición budista. Un jardín no crece solo porque sí. Requiere atención, presencia y decisión constante sobre qué plantas merece la pena cultivar y qué malezas es necesario arrancar antes de que ahoguen lo demás. La mente funciona exactamente igual. Lo que siembras en ella, con tus pensamientos, tus hábitos y el entorno que eliges, es lo que eventualmente cosechas en forma de estados emocionales, decisiones y calidad de vida. Un jardín descuidado no es malo ni culpable, simplemente refleja la ausencia de atención consciente, y recuperarlo no requiere un milagro, solo requiere empezar. Hay algo que ocurre en el sistema nervioso cuando entramos en un espacio ordenado que la ciencia ha comenzado a documentar con mayor precisión en las últimas décadas. Los entornos saturados de objetos y estímulos visuales activan constantemente la corteza prefrontal, esa parte del cerebro encargada de procesar información y tomar decisiones. Es como tener demasiadas pestañas abiertas al mismo tiempo en un ordenador. El sistema se ralentiza, se calienta, pierde eficiencia. El desorden visual no es solo una molestia estética, es una fuente constante de microestrés que acumula su efecto hora tras hora, sin que nos demos cuenta de cuánta energía mental estamos gastando simplemente por existir en ese entorno. Recuerdo una historia de una mujer llamada Yuki, que vivía en un pequeño apartamento en Tokio completamente desbordado de objetos. Tenía ropa que no usaba desde hacía años, libros que nunca terminaría de leer, cajas llenas de cosas que podrían servir algún día. Yuki describía su vida como una sensación permanente de ahogo, de no poder pensar con claridad, de sentirse siempre al borde de algo sin saber exactamente de qué. Un día, siguiendo el consejo de una amiga, comenzó a ordenar su espacio con una sola pregunta como guía: ¿esto me genera alegría o simplemente ocupa lugar? Lo que descubrió la sorprendió profundamente. Al despejar el espacio físico, algo en su mente también comenzó a despejarse. Las decisiones le resultaban menos agotadoras. El silencio dejó de sentirse incómodo. Empezó a dormir mejor. No había cambiado su trabajo, ni su situación económica, ni sus relaciones. Solo había cambiado lo que la rodeaba. Esta historia no es única. Es, en realidad, una experiencia que millones de personas han vivido en todo el mundo cuando deciden, conscientemente, simplificar su entorno. Y lo que tienen en común no es el número de objetos que tiraron, ni el sistema de organización que adoptaron. Lo que tienen en común es el acto de atención deliberada.
el momento en que decidieron mirar su espacio con honestidad y preguntarse qué de todo eso realmente les pertenecía y qué simplemente habían acumulado por inercia, por miedo o por costumbre. El budismo nos enseña que el acto de ordenar el espacio puede convertirse en una práctica meditativa en sí misma. Cuando limpias con plena conciencia, cuando tomas un objeto entre tus manos y te preguntas genuinamente qué lugar ocupa en tu vida, estás practicando lo que en japonés se llama shoji, la limpieza como práctica espiritual. En los templos zen, los monjes no contratan a nadie para limpiar. Ellos mismos barren, frotan y ordenan cada día, no como una tarea mundana que hay que terminar cuanto antes, sino como una forma de estar completamente presentes, de honrar el espacio que habitan y de ejercitar la mente en el arte de la atención sin distracciones. Ahora bien, ordenar el espacio no significa crear una casa de catálogo de revista. No se trata de perfección visual ni de vivir en un entorno estéril que se siente más a museo que a hogar. La simplicidad budista no tiene nada que ver con la frialdad ni con la ausencia de personalidad. Se trata de que cada cosa que habita tu espacio haya pasado por el filtro de tu conciencia, que esté ahí porque lo elegiste, porque te aporta algo real, porque tiene un lugar y un propósito. La diferencia entre una casa simple y una casa vacía es exactamente esa, la intención. Y esa intención transforma por completo la experiencia de vivir en ese espacio. Quiero invitarte a hacer un pequeño experimento esta semana. Elige un solo cajón, un solo rincón, una sola superficie de tu casa, solo uno, y dedícale 15 minutos de atención real. No para organizar por organizar, sino para preguntarte, objeto por objeto, ¿esto me sirve hoy? ¿Tiene un lugar claro en mi vida actual, no en la vida que tuve hace 5 años ni en la que quizás tendré algún día? Si la respuesta es sí, encuéntrale un lugar consciente. Si la respuesta es no, o si tienes que pensarlo demasiado, probablemente ya tienes tu respuesta. No es necesario que hagas más. Un cajón, 15 minutos, plena atención. Ese es el comienzo. Verás que algo curioso ocurre cuando empiezas. El espacio físico que liberas no se queda vacío de verdad. Se llena de algo que quizás no habías sentido en mucho tiempo. Se llena de calma, de esa sensación suave pero poderosa de que hay aire, de que hay espacio para respirar, de que el entorno que te rodea está ahí para servirte a ti y no al revés. Y cuando la mente descansa en un entorno que no la sobrecarga, cuando los ojos no tienen que procesar constantemente el ruido visual de lo que sobra, algo muy profundo ocurre. La voz interior, esa que siempre ha sabido lo que necesitas, empieza a escucharse con mucha más claridad. Tu casa es un espejo de tu mente. Y la buena noticia es que los espejos, cuando se limpian, reflejan con una nitidez que puede sorprenderte. Empieza por el espejo, la mente te lo agradecerá. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando todo en tu interior quería decir que no? ¿Cuántas reuniones has asistido sin saber muy bien por qué estabas ahí? ¿Cuántos planes has aceptado por no saber cómo declinar? ¿Cuántos grupos de mensajes sigues por no tener el valor de salir? ¿Cuántos compromisos cargas sobre tus hombros que no elegiste conscientemente, sino que simplemente fueron llegando, uno tras otro, hasta que tu agenda dejó de parecerte tuya? Si te reconoces en alguna de estas preguntas, lo que estás experimentando no es falta de organización. Es el veneno silencioso de los compromisos vacíos y está drenando tu energía de una manera que quizás todavía no has medido del todo. Hay una diferencia fundamental entre estar ocupado
y estar vivo. La cultura moderna ha confundido estas dos cosas de manera tan profunda que muchas personas sienten que si no están ocupadas, algo está mal. La agenda llena se ha convertido en una señal de valor, en una prueba de que importas, de que te necesitan, de que eres productivo y relevante. Pero el budismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. No es la cantidad de cosas que haces lo que determina la calidad de tu vida, sino la presencia y la intención con que haces cada una de ellas. Y cuando tu tiempo está fragmentado entre decenas de compromisos que no elegiste con conciencia, la presencia se vuelve imposible. Te conviertes en alguien que va de un lugar a otro sin estar realmente en ninguno. El Buda habló extensamente sobre el concepto de Samma Sankappa, que se traduce como intención correcta o pensamiento correcto y que forma parte del noble camino octuple, su hoja de ruta hacia la liberación del sufrimiento. La intención correcta no significa tener siempre buenas intenciones en el sentido moral del término. Significa actuar desde un lugar de conciencia real, desde una elección genuina, desde lo que el maestro Thich Nhat Hanh llamaría el corazón despierto. Cada vez que dices que sí a algo por miedo al juicio ajeno, por culpa, por no saber cómo negarte, estás actuando desde un lugar de inconsciencia. Y esa inconsciencia repetida, acumulada en cientos de pequeñas decisiones cotidianas, construye una vida que no te pertenece del todo. Piensa en tu energía vital como si fuera agua en un recipiente. Tienes una cantidad limitada de esa agua cada día, y cada compromiso que asumes es una pequeña abertura por donde el agua comienza a escapar. Un compromiso consciente, elegido libremente, alineado con tus valores, es una abertura que también recibe. Das energía, pero también recibes significado, conexión genuina, satisfacción. Pero un compromiso vacío, aceptado por obligación o por miedo, solo drena, no devuelve nada. Y al final del día, cuando te preguntas por qué estás tan agotado habiendo estado tan ocupado, la respuesta está ahí. Has gastado tu agua en recipientes que tenían agujeros. Hay un tipo de compromiso especialmente dañino que merece atención particular. Las relaciones de obligación, esas personas a quienes seguimos viendo, no porque su compañía nos nutra, sino porque nos sentimos culpables si no lo hacemos. Familiares con quienes compartimos una historia, pero no una sintonía real. Amistades que en algún momento tuvieron sentido, pero que hoy se sostienen solo por la inercia de los años. No se trata de juzgar a esas personas ni de abandonarlas de golpe. Se trata de ser honesto contigo mismo sobre cuánta energía invierten en ti, cuánta inviertes tú en ellas, y si ese intercambio sigue siendo genuino o se ha convertido en una performance que ambas partes sostienen por costumbre o por miedo a la conversación incómoda que nadie quiere tener. El budismo tiene un concepto hermoso para guiar estas decisiones: Kalyanamitta, que significa amigos virtuosos o compañeros del alma. La tradición budista siempre valoró profundamente la calidad de las relaciones sobre la cantidad. El Buda mismo dijo en una ocasión que la compañía de personas sabias, compasivas y genuinas no es solo la mitad del camino espiritual, sino el camino completo. Eso significa que las personas que te rodean tienen un impacto directo en quién eres y en quién puedes llegar a ser. No como una razón para volverse selectivo de manera fría o arrogante, sino como una invitación a cuidar con más conciencia qué conexiones nutres y a cuáles simplemente sobrevives. Aprender a decir que no es posiblemente una de las habilidades más transformadoras que un ser humano puede desarrollar.
y también una de las más difíciles, porque en nuestra cultura el no está cargado de connotaciones negativas. Decir no se percibe como rechazo, como egoísmo, como falta de generosidad, pero hay una verdad que el budismo lleva siglos señalando y que la psicología moderna ha terminado por confirmar. No puedes dar desde la escasez. Cuando dices que sí a todo hasta vaciarte, no estás siendo generoso. Estás siendo imprudente con la única fuente de energía que tienes para ofrecer, algo verdadero a los demás. El no consciente no es un acto de egoísmo, es un acto de honestidad y de respeto hacia los demás y hacia ti mismo. Hay una práctica sencilla que el budismo nos ofrece para empezar a limpiar la agenda de compromisos vacíos y se llama simplemente la pausa consciente. Antes de responder que sí a cualquier solicitud, antes de añadir un nuevo compromiso a tu lista, detente, respira y hazte 3 preguntas con honestidad. ¿Esto está alineado con lo que realmente valoro? ¿Tengo la energía genuina para estar presente en esto? ¿Estoy diciendo que sí desde la libertad o desde el miedo? No necesitas dar una respuesta inmediata a nadie. El mundo moderno nos ha convencido de que la rapidez de respuesta es una virtud, pero tomarte un momento para responder desde la conciencia es mucho más valioso que responder rápido desde la reactividad. Imagina lo que cambiaría en tu vida si durante los próximos 30 días dijeras que sí solo a aquello que, después de esa pausa consciente, resonara de verdad contigo. No a todo lo que te piden, no a todo lo que parece urgente, no a todo lo que otros esperan de ti, solo a lo que en tu interior más honesto sientes que merece tu presencia y tu energía. ¿Cómo quedaría tu agenda? ¿Qué quedaría de tu lista de compromisos? Y más importante aún, ¿cómo te sentirías al final de cada día si todo lo que hiciste ese día lo elegiste de verdad? Simplificar los compromisos no es aislarse del mundo ni renunciar a la vida social y profesional. Es exactamente lo contrario. Cuando liberas tu tiempo y tu energía de lo que no te pertenece genuinamente, tienes más de ambos para lo que sí importa. Las relaciones que eliges con conciencia se vuelven más profundas. El trabajo que haces con presencia se vuelve más significativo. Los momentos de descanso que te permites sin culpa se vuelven realmente reparadores. La vida no se encoge cuando dices que no a lo que sobra. Se expande de una manera que quizás no habías imaginado posible mientras vivías atrapado en la ilusión de que más compromisos significaban una vida más plena. Hoy, antes de cerrar este capítulo, te invito a revisar tu agenda de la semana que viene con ojos nuevos, no con los ojos del deber o de la obligación, sino con los ojos de la elección consciente. Identifica al menos un compromiso que esté ahí, no porque lo elegiste, sino porque simplemente llegó y no supiste cómo no dejarlo entrar. No tienes que cancelarlo de inmediato si no puedes, pero nómbralo, reconócelo y empieza a preguntarte qué ocuparía ese espacio si fuera tuyo de verdad. Porque esa pregunta, por simple que parezca, es el comienzo de recuperar algo muy valioso que quizás llevas tiempo sin sentir: el derecho a elegir cómo vives tu propio tiempo. Hay un tipo de ruido que no puedes ver, pero que probablemente estás escuchando ahora mismo. No viene de la calle ni de otras personas, viene de dentro de tu mente, alimentado por todo lo que consumes a lo largo del día. Noticias, mensajes, redes sociales, opiniones, videos, titulares, notificaciones constantes que compiten por tu atención como si cada una fuera urgente, imprescindible, imposible de ignorar. Y sin darte cuenta, te conviertes en el recipiente de una tormenta silenciosa que no se detiene nunca.
A diferencia de otras épocas de la historia, hoy no sufrimos por falta de información. Sufrimos por exceso. El problema ya no es no saber, sino no poder dejar de saber. Cada día recibes más estímulos de los que tu mente puede procesar de manera saludable. Y cada uno de esos estímulos deja una pequeña huella, una impresión, un eco que se suma a los demás hasta formar una especie de niebla mental que te acompaña incluso cuando intentas descansar. Esa sensación de no poder desconectar, de que tu mente sigue activa incluso cuando tu cuerpo está quieto, no es casualidad. Es el resultado directo de lo que estás dejando entrar. El budismo habla de algo llamado las puertas de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto y mente. Cada una de estas puertas es una entrada a tu experiencia del mundo, pero también es una vía por la que el mundo entra en ti. Y lo que entra deja rastro. Si abres las puertas sin ningún tipo de filtro, permitiendo que cualquier cosa pase, tu mente se convierte en un espacio saturado, lleno de impresiones que no has elegido conscientemente. Es como si alguien pudiera entrar en tu casa en cualquier momento y dejar objetos al azar en cada habitación. Al cabo de un tiempo, el caos sería inevitable. Imagina tu mente como un lago. Cuando el agua está en calma, puedes ver el fondo con claridad. Puedes distinguir las formas, los detalles, incluso aquello que normalmente permanece oculto. Pero cuando el lago está agitado por el viento constante, la superficie se vuelve turbia. No importa lo transparente que sea el agua en esencia, no puedes ver nada con claridad. La tormenta de información actúa como ese viento incesante. Cada noticia alarmante, cada comparación en redes sociales, cada opinión que te provoca reacción, es una ráfaga más que agita la superficie de tu mente. Lo más interesante y también lo más preocupante es que gran parte de este consumo no es consciente. No eliges realmente qué ver, qué leer o qué escuchar. Simplemente deslizas, haces clic, respondes por impulso. El algoritmo decide por ti, presentándote contenido diseñado no para darte paz, sino para mantenerte enganchado. Y así, poco a poco, tu atención deja de ser tuya. Se fragmenta, se dispersa, se acostumbra a la estimulación constante y pierde la capacidad de sostenerse en el silencio. Y cuando el silencio se vuelve incómodo, la dependencia está completa. El budismo propone una práctica profundamente sencilla, pero transformadora: el silencio consciente. No se trata de eliminar toda la información ni de aislarte del mundo. Se trata de recuperar la capacidad de elegir qué dejas entrar y qué no, de crear espacios en tu día donde no haya estímulos externos, donde la mente pueda asentarse, donde el lago pueda volver a la calma, porque solo en esa calma puedes escuchar lo que realmente importa, lo que viene de ti y no de fuera. Hay una historia que ilustra esto con claridad. Un hombre acudió a un maestro buscando paz mental. Le dijo que su mente no dejaba de pensar, que estaba llena de ruido, de preocupaciones, de ideas que no podía controlar. El maestro le ofreció una taza de té y comenzó a servirla. Siguió vertiendo el té incluso cuando la taza ya estaba llena, hasta que el líquido comenzó a derramarse. El hombre, confundido, le dijo: «La taza está llena, no cabe más». Y el maestro respondió: «Exactamente, así está tu mente. ¿Cómo esperas encontrar claridad si no dejas de llenarla?». Esta enseñanza, aunque simple, contiene una verdad profunda. No necesitas más información para sentirte mejor. No necesitas más respuestas externas para encontrar paz. Muchas veces, lo que necesitas es exactamente lo contrario: dejar de añadir, dejar de consumir,
dejar de reaccionar a todo lo que aparece frente a ti, porque cada cosa que consumes ocupa un espacio, y ese espacio es limitado. Te invito a hacer un pequeño experimento, algo que puede parecer insignificante pero que tiene un impacto profundo. Elige un momento del día, aunque sean 10 minutos, y desconéctate completamente de cualquier fuente de información externa, sin teléfono, sin música, sin pantallas, solo tú y el momento presente. Puede ser mientras caminas, mientras tomas un café, mientras miras por la ventana. Al principio, puede que sientas incomodidad, incluso ansiedad. Eso es normal. Es la mente desacostumbrándose del ruido constante. Con el tiempo, algo empieza a cambiar. Ese espacio que al principio parecía vacío comienza a llenarse de algo diferente, de claridad, de una sensación de descanso profundo que no depende de dormir más, sino de pensar menos. Empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tu respiración, los sonidos reales a tu alrededor, las sensaciones en tu cuerpo. Y lo más importante, empiezas a recuperar algo que quizás habías perdido sin darte cuenta. La capacidad de estar contigo mismo sin necesidad de distraerte. La simplicidad no solo se practica en lo material o en la agenda. También se practica en lo que eliges consumir mentalmente. Cada noticia que decides no leer, cada discusión digital en la que decides no entrar, cada momento en que eliges el silencio en lugar del estímulo, es un acto de cuidado hacia tu mente. No es ignorancia, no es evasión, es sabiduría. Es entender que no todo merece tu atención y que tu paz depende en gran medida de lo que decides dejar fuera. Hoy, antes de seguir con tu día, hazte una pregunta sencilla. ¿Qué estoy alimentando en mi mente sin darme cuenta? No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empieza por observar, porque en esa observación comienza algo nuevo. Y en ese espacio que creas al dejar de consumir sin conciencia, la calma, poco a poco, empieza a regresar. Hay una idea que muchas personas llevan dentro sin cuestionarla. Si sueltas, pierdes. Si dejas ir, significa que te rendiste. Si no luchas por mantener algo, entonces no te importaba lo suficiente. Esta creencia está tan profundamente arraigada que sin darnos cuenta, pasamos gran parte de nuestra vida sosteniendo cosas que ya no nos sostienen a nosotros. Relaciones que ya no nutren, recuerdos que ya no enseñan, expectativas que solo generan frustración. Y en ese esfuerzo constante por no soltar es donde se esconde gran parte de nuestro sufrimiento. El budismo nos invita a mirar esta idea desde otro lugar completamente distinto. Nos dice que soltar no es un acto de debilidad, sino de sabiduría. No es abandonar, sino liberar. No es perder, sino dejar de cargar con algo que ya cumplió su función o que nunca la tuvo realmente. Pero para entender esto de verdad, no como una frase bonita, sino como una experiencia real, necesitamos mirar con honestidad qué es lo que estamos reteniendo y por qué. Hay una historia muy conocida en la tradición budista que ilustra esto con una claridad difícil de olvidar. Dos monjes caminaban juntos cuando llegaron a un río. En la orilla había una mujer que no podía cruzar por sí sola. Uno de los monjes, sin dudarlo, la tomó en brazos, cruzó el río y la dejó al otro lado. Luego continuaron su camino en silencio durante horas. Finalmente, el otro monje, visiblemente incómodo, dijo: «No deberías haber tocado a esa mujer. Va en contra de nuestras reglas». El primer monje lo miró con calma y respondió: «Yo la dejé en el río hace horas. ¿Por qué tú sigues cargándola?». Esta historia revela algo esencial sobre la naturaleza del apego. Muchas veces no sufrimos por lo que ocurre,
sino por lo que seguimos cargando después de que ya ocurrió. Un comentario que alguien hizo, una discusión, una decepción, una etapa que terminó. El evento en sí dura un momento, pero nuestra mente lo revive, lo analiza, lo repite una y otra vez, como si al hacerlo pudiéramos cambiar el pasado o encontrar una respuesta definitiva. Pero lo único que logramos es mantener viva una carga que ya no existe en la realidad, solo en nuestra mente, dispar en tondas. No tiene que ver con olvidar ni ignorar lo que sientes, de decir esto no importa, cuando en realidad sí importa. Se trata de reconocer que hay una diferencia entre sentir y aferrarse. Puedes sentir tristeza sin convertirla en tu identidad. Puedes recordar sin quedarte atrapado en el recuerdo. Puedes amar sin necesitar poseer. Soltar es permitir que las experiencias sigan su curso natural, sin intentar congelarlas en el tiempo. El Buda enseñó el principio de anicca, la impermanencia. Todo lo que existe está en constante cambio. Nada permanece igual, ni las situaciones, ni las emociones, ni las personas, ni siquiera tú. Cuando te aferras a algo como si fuera permanente, estás luchando contra la naturaleza misma de la realidad, silenciosa que sea. Genera tensión, ansiedad, sufrimiento. Pero cuando aceptas que todo cambia, algo se relaja dentro de ti, no porque dejes de sentir, sino porque dejas de resistirte a lo que ya es. Fes con día nada. Tus bonos. Es hermosa. Tiene valor para. No tiene para ti, quizás incluso un significado especial. Sabes que esa taza puede romper. Si vives con el miedo constante de que se rompa, disfrutarla realmente, desde el principio que es frágil, que no. Entonces cada vez que la usas se convierte en un momento completo, y si algún día se rompe, dolerá, sí, pero no te destruirá, porque nunca creíste que sería eterna a la vida. Esto cambia completamente la forma en que te relacionas con todo. Las personas que amas no son posesiones, no son estados permanentes. Los logros no son identidades fijas, transitorio. Y entender eso no hace la vida más triste, la hace más real. Te permite estar presente sin miedo constante a perder, se escondían voces. Porque ya has aceptado que perder es parte del proceso natural de vivir. Pero hay algo importante que reconocer. A veces implica atravesar emociones incómodas, aceptar verdades, aceptar que preferiríamos evitar, renunciar a historias que nos hemos contado durante años. Es un proceso instantáneo ni lineal. Es más parecido a un acto de práctica constante, una y otra vez, con todo lo que pasa por tu vida, que puedes comenzar a aplicar desde hoy. Cada vez que notes que estás dando vueltas a un pensamiento, pregúntate con suavidad: ¿o esto me está sosteniendo a mí, sino para tomar conciencia? Y luego, imagina que lo colocas en un río y lo dejas ir. Solo observa cómo se aleja, nosca, poco a poco, sin perseguirlo, que nunca volverá. Significa que cada vez que vuelva, tendrás la opción de no agarrarlo de nuevo. Se vuelve más fácil, en las llames. Que no todo pensamiento merece convertirse en una historia en que así empiezas. Que no todo lo que duele debe quedarse para siempre. Se escondan días mes. La libertad que surge de este proceso es profunda. No es una libertad ruidosa ni espectacular. Es una ligereza silenciosa, interno, de no estar cospacio en tementes, el pasado o temiendo el futuro, de caminar por la
con las manos abiertas en lugar de cerradas. Y en esas manos abiertas, curiosamente, itas se pueden gakenga. Te envío pon. No lo que ocurrió, sino lo que sigues sosteniendo dentro de ti. Y sin prisa, sin presión, ni escondi, comienda con la serial. Comienza a preguntarte si realmente necesitas seguir llevándolo contigo. Que estás buscando no está en añadir algo nuevo. Está en tener el valor de soltar lo que ya no necesitas. De tencerva algo muy cotidiano, la última cosa que compraste. Puede ser algo pequeño, como un café, o algo más grande, o un dispositivo nuevo. No la respuesta automática que das, profunda. O una respuesta a una emoción que no supiste cómo gestionar de otra manera. De abrir puertas hacia un nivel de conciencia que pocas veces exploramos, donde consumir se ha convertido en una forma de sentir. Compramos cuando estamos tristes, cuando estamos aburridos, cuando queremos distraernos. Y pereza peniaba. El acto de adquirir algo nuevo genera una pequeña descarga de placer en el cerebro, tánea de satisfacción, que puede confundirse fácilmente con felicidad. Pero esa sensación, como todo lo que depende de factores externos, es pasajera. Y cuando desaparece, un vacío más grande que el que intentábamos llenar. El consumo en sí mismo no dice que debas vivir sin nada o rechazar todo lo material. Lo que propone es algo mucho más sutil, la conciencia en el acto de consumir. Desde nace cada decisión. ¿Qué estás buscando realmente cuando deseas algo? ¿A una necesidad auténtica o a una carencia emocional? Porque muchas veces es que necesitamos no es más. De evitar mirar hacia adentro. Existe una enseñanza budista. De tanga, esa sed constante de querer más, de buscar fuera lo que sentimos que nos falta dentro. No se satisface acumulando, porque su origen no está en el objeto, sino en la percepción de carencia. Una recipiente. Puedes seguir echando agua, pero nunca se llenará del todo. Llenarlo desde fuera. Menos te das cuenta de que el problema no es la cantidad de agua, sino la grieta que no estás viendo. Imagina, por objeto que compras lleva consigo una historia invisible. No solo la historia de cómo fue fabricado o transportado, emocional que lo trajo a tu vida. Quizás compraste algo porque te sentías solo y querías más alguien más, y sentiste que también lo necesitabas para sentirte suficiente. Estabas cansado. Cada compra, una recompensa raíz, y cuando empecías a observar esas raíces, las escondías. El acto de consumir deja de ser automático y se vuelve consciente, que puedes comenzar a aplicar hoy. Antes de comprar algo, detente unos segundos y hazte esta pregunta. ¿Sentir algo a través de esto? No se trata de juzgar la respuesta, sino de verla con claridad. ¿Lo necesitas? La decisión será tranquila, sin urgencia. Pero si nace de una emoción, notarás una cierta prisa de que necesitas tenerlo. Esa prisa es la mente intentando llenar un espacio interno con algo externo, algo desde la emoción. El problema no darte cuenta de que lo estás haciendo, porque cuando no hay conciencia, se escondían voces. Y cada repetición refuerza la idea de que la solución está fuera, en lugar de dentro. Un momento de pausa. Cuando observas sin reaccionar de inmediato, algo cambia. El impulso pierde fuerza. La claridad aparece, de elegir de otra manera. ¿Ves? El nunca la condas. El budismo también habla de santuci, que puede traducirse como contentamiento
o satisfacción con lo que ya es, resignación ni falta de ambición. Significa reconocer que, en este momento, punto, ya tienes lo suficiente para estar en paz, añadir algo más, para completar lo que ya está completo. Ese estado de contentamiento no se logra acumulando, sino reconociendo, de mirar la vida desde la plenitud. Es en lugar de desde la carencia, sea consumir con conciencia. Algo muy interesante ocurre, sino que valoras más lo que tienes, y sé que objetos dejan de ser simples cosas, se vuelve más ligero, más claro, más alineado contigo. Y lo más importante, tu mente deja de estar constantemente buscando lo siguiente, en lo que ya está. Empieza a descansar, vayas a comprar algo por placer. El placer también forma parte de la vida, y no hay nada de malo en disfrutarlo. Está en la relación que tienes ese placer. No genera dependencia, aunque parezca cantidad de energía al hacer un pequeño ejercicio durante los próximos días. Cada vez que sientas el impulso de comprar algo, no lo hagas de inmediato. Espera, dale tiempo. ¿Cómo cambia ese deseo? Muchas veces descubrirás que lo que parecía urgente deja de serlo. Entre el impulso y la acción es donde comienza la verdadera libertad. Ñames. No se trata de tener menos por obligación, sino de tener menos porque ya no necesitas más. Se escondían las cosas. Que lo que buscabas no estaba en las cosas, sino en la relación que tienes contigo mismo. Se vuelve más consciente, más hondas, más honesta, más presente. El consumo deja de ser una necesidad constante y se convierte en una elección ocasional. Mira a tu alrededor. Y en lugar de pensar en lo que falta, lo que ya te ata, que en ese reconocimiento silencioso y profundo hay una forma de riqueza que no depende de nada externo. Una riqueza que no se compra y no se pierde, en los que tu mente saltas de un pensamiento a otro sin descanso, repasas conversaciones pasadas, imaginas problemas que aún no existen. Es como si hubiera una voz constante dentro de ti que no sabe callar, que siempre tiene algo más que analizar, que resolver, que temer, pero se endonemma. Si alguna vez te has sentido atrapado en ese flujo incesante, algo importante. No estás fallando, estás experimentando el funcionamiento natural de una mente no entrenada. Pensar es una herramienta que te permite aprender, planificar, crear. Deja de ser una herramienta y se convierte en un hábito automático que no puedes detener cuando ya no eliges pensar, sino que los pensamientos te arrastran. Y en ese estado, la mente se vuelve como un río desbordado si tu atención y tu capacidad de estar presente, poderosa para entender esto. La mente como un río. Los pensamientos, son como el agua que fluye constantemente. Tiene sentido intentarlo. En ondames. Puedes lanzarte al agua y dejarte arrastrar por la corriente, golpeándote con cada piedra a que puedes. Sentarte en la orilla y observar el flujo sin identificarte con cada gota que pasa por nulas. Cuando crees que todo lo que pasa por tu mente es verdad o requiere tu atención inmediata de reactividad constante, genera una emoción. La emoción genera otro pensamiento y así se crea un ciclo que se alimenta a sí mismo, ferva sin enganchar. Algo cambia. El pensamiento sigue apareciendo, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti en un día despejado. Ahora imagina que comienzan a aparecer nubes.
Algunas son ligeras, otras más densas, algunas oscuras, pero el cielo no cambia, no cambia. Sigue siendo el mismo espacio abierto, inmenso, intacto. Pensamientos son como esas nubes. Van y vienen, cambian de forma, se disuelven, pero tú no eres las nubes, eres el cielo que las contiene. Dejas de luchar contra cada pensamiento como si fuera una amenaza, más comunes de la mente. Es ese proceso en el que repites una y otra vez una situación, buscando una respuesta que parece no llegar. Nunca da la sensación de que, como si pensar más fuera a resolver el problema, pero en la mayoría de los casos, girando en círculos. Es como intentar aclarar agua removiéndola constantemente. Cuanto más las agitas, más turbia se vuelve. El budismo propone una alternativa simple pero profunda: la atención plena o mindfulness, no como una técnica complicada, fininda spinda, con lo que ocurre sin añadir capas innecesarias de pensamiento, eliminar los pensamientos. Simplemente los observas, los reconoces y los dejas pasar, sin aferrarte. Con algo muy sencillo. Detente un momento y lleva tu atención. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, solo por observar, que esperbas pomes. Este acto, repetido una y otra vez, es como entrenar un músculo. La mente aprende. No entenderse tan gadamente a tan hacer, de tener la mente en blanco. Ese no es el objetivo, con lo que aparece en ella. Tiempos dura esfelakenda corem, fisipante automático. Pasar a ser un partiservador consciente. Y en ese cambio se abre un espacio entre el pensamiento y tu reacción. Y en ese espacio reside tu libertad. Hay pensamientos que son útiles, que te ayudan a resolver, a crear, a comprender. Pero también hay muchos que sobran. Pensamientos repetitivos, anticipatorios, que no aportan nada y solo consumen energía. Aprender a reconocer la diferencia es una de las habilidades que puedes desarrollar. No para eliminar los pensamientos innecesarios, de alimentarlos. Menos que Twina, que ilumina el proceso. Esas conciencias es como una luz que ilumina el proceso de no seguir, de volver al momento presente, de salir del río y sentarte en la orilla, escondida saturada. Tiene una cualidad natural de claridad y calma. No necesitas crearla, te reinterpreten hasta con pequeños momentos de pausa, de observación, de presencia. No es un cambio inmediato ni perfecto. Es un proceso gradual, como el agua que se asienta cuando dejas de agitarla. Hoy te invito a observar tu mente con curiosidad, no con juicio. A notar qué pensamientos se repiten, cuáles te atrapan sin dejar rastro. Y poco a poco, a recordar que no todo lo que aparece en tu mente merece tu atención mediásica. Porque en ese simple acto de elegir dónde pones tu atención, estás recuperando algo muy valioso sobre tu propia experiencia, que terminan cuando las palabras. Y hay otras que continúan mucho después, dentro de tu mente, como un eco. Silencio, revives lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que deberías haber dicho. Desenlaces distintos. Momentos donde podrías haber ganado la discusión. Y sin darte cuenta, snumas de enspondas. Sigues participando en un conflicto que ya terminó en la realidad, pero que sigue vivo dentro de ti, en sí mismas.
no son el problema. A veces son necesarias, incluso saludables, para expresar límites, aclarar malentendides o defender lo que es importante para ti. Se condenaba. Deja de ser un intercambio consciente y se convierte en una batalla por tener razón, por imponer una visión y a proteger una identidad. En ese momento y esa reactividad tiene un costo, niena, que esconda mancar de las voces, aunque no siempre lo veas de inmediato, que gran parte de nuestro sufrimiento nace del ego. Esa construcción mental que necesita validarse constantemente, que teme ser cuestionada. No está de acuerdo contigo, el ego lo interpreta como una amenaza, sino a ti. Y entonces, con ataque, con insistencia, con ataque, con insistencia. En colabertimesco, sino porque necesita proteger esa imagen que ha creado de sí mismo, cayendo sobre un campo seco. Si no haces nada, la chispa puede convertirse en un incendio, a tiempo, y no la alimentas, se apaga sola. Las discusiones funcionan de manera similar, sin importancia. Mucha estancia se convierte en un conflicto porque alguien decide responder desde la reacción. Genera otra y otra, más, hasta que el fuego crece. Pero si uno de los dos decide no alimentar la chispa, el ciclo se rompe, muy simple y muy profunda. No todo necesita una respuesta. Vivimos en una cultura que valora la rapidez, la opinión constante. Consciente es una forma de sabiduría que hemos olvidado. Significa elegir la paz sobre la necesidad de tener razón, quedarte callado siempre, o permitir que otros te falten al respeto, rindero para ganar. Estás respondiendo desde la calma o desde la emoción, solo añade más ruido. Estas preguntas pueden parecer simples, de transformar o completar. La forma en que te relacionas con los demás, que puedes empezar a aplicar en tus conversaciones diarias. Antes de responder, haz una pausa, respira, ¿qué estás sintiendo? Y luego elige si realmente necesitas decir algo o si el silencio es una mejor opción. Sé solo unos segundos. Crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, descondiniza. Con conciencia en lugar de reaccionar automáticamente. Las discusiones son sobre hechos. Muchas son sobre emociones, sobre necesidades no expresadas, no han sido sanadas. Cuando alguien te habla con enojo, muchas veces no está buscando una respuesta lógica, sabe cómo decir de otra manera. Y si respondes solo al contenido de sus palabras, sin ver la emoción detrás, no la respondes con desino escale al contire la cau, en lugar de resolverse. La compasión como una forma de entender estas situaciones. No como una excusa para permitir comportamientos dañinos, más de la superficie. Ames se escondían ponces. Cuando entiendes que la otra persona, desde su propio dolor, desde sus propias creencias, desde su propia historia, algo cambia, de ganar pierde fuerza. Y aparece la posibilidad de conectar desde un lugar más profundo que reconocer. No. Algunas no llevan a ningún lugar, no aportan nada, no construyen nada. Son intercambios que son interconsumen tiempo y generan desgaste emocional. A aprender a identificar estas discusiones y a no entrar en ellas es una forma poderosa de proteger tu paz, recurso limitado. Cada discusión en la que participas tiene un costo, otras no. Se escondía más piada. Con más cuidado donde inviertes esa energía, descubres que tienes más para lo que realmente importa, las relaciones que sí nutren, más para el trabajo que sí te llena, más para el descanso que sí te repara, de manera muy clara.
Puedes tener razón o puedes tener paz, pero rara vez puedes tener ambas al mismo tiempo. Es necesario demostrar que estás en lo correcto, la mayor sabiduría. No porque tu bienestar no depende de ganar una discusión. La escondían voces. Hoy te invito a observar tus conversaciones con una nueva perspectiva. A notar cuando entras en una discusión por hábito, por impulso, de mera validación. Si realmente vale la pena. Porque muchas veces la paz que estás buscando no está en encontrar la respuesta perfecta en el conflicto, sino también se aplica en que te comunicas. Menos discusiones innecesarias, más presencia. Menos necesidad de tener razón para comprender, sutil pero profundo. Descubres una paz que no depende de lo que otros digan, nunca. Todo lo que tienes y todo lo que piensas. Hay una pregunta que rara vez te detienes a responder con honestidad. Es esencial en tu vida. No lo urgente, no lo que otros esperan de ti, no lo que parece importante en el momento, lo esencial. Y sin embargo, en el obstante tu experiencia de vida, en la medo. Esta pregunta queda enterrada bajo capas de distracción. El problema no es que no sepas lo que importa. En lo más profundo, lo sabe. Escondían voces. A priorizar lo inmediato sobre lo significativo. Lo que grita más fuerte sobre lo que susurra con verdad. Y así, sin darte cuenta, llenas tu tiempo, compromisos, preocupaciones y preocupaciones que ocupan espacio, pero no aportan sentido. Y lo esencial, correspondas, queda relegado a un segundo plano, como si pudiera esperar indefinidamente de lo que debería ser importante para todos. No hay una fórmula única, porque cada vida es distinta. Para reconocer lo esencial, aquello que te acerca a la comprensión de condiciones externas para tener valor. Aquello que, cuando está presente, hace que todo lo demás encuentre su lugar. Hay una antigua parábola que ilustra esta idea con una simplicidad poderosa. Un campesino tenía un caballo que un día escapó. Sus vecinos le dijeron, «Helas». Quizás. Días después, el caballo regresó acompañado de varios caballos salvajes. Los vecinos dijeron, «Él», respondió, «Quizás». Su hijo intentó montar uno de los caballos salvajes. Cayó y se rompió una pierna. Los vecinos dijeron, «¿Qué? ¡Mala suerte!». Él respondió, «Semanas el ejército llegó para reclutar a todos los jóvenes, pero su hijo no fue llevado por estar herido». Los vecinos dijeron, «¡Qué buena suerte!». Y él, una vez más, quizás sobre suerte, trata sobre la tendencia humana a juzgar rápidamente lo que ocurre, experiencias, sin comprender su verdadero impacto a largo plazo. Unas condames. Porque lo esencial no siempre es lo que parece más importante en el momento. A veces es una oportunidad. Y lo que parece una ventaja es una distracción. Requiere una cualidad. La atención consciente, dispersa que salta de una cosa a otra, sino la atención que observa con calma, que escucha sin prisa, que se conde reaccionar. Antes de reacción, desarrollas esta atención. ¿Qué cosas en tu vida tienen un valor real y cuáles solo ocupan espacio? Fiaza. No todas las relaciones tienen el mismo peso ni la misma profundidad. Algunas están ahí por costumbre, por contexto, por historia. Otras, en cambio, tienen una calidad distinta. Te permiten ser tú mismo, te escuchan de verdad,
Te acompañan sin exigir, te acompañan sin gir. Esas relaciones son esenciales, de tiempo que pasas con ellas, sino por la calidad de presencia que generan en las actividades. Hay cosas que haces porque debes, otras porque quieres, y algunas porque te conectan con algo más profundo, como caminar en silencio, leer, crear, estar con alguien sin necesidad de hablar. Esas actividades no siempre son productivas en el sentido convencional, pero son profundamente nutritivas. Y en una vida llena de ruido, son anclas que te devuelven al centro. El problema es que lo esencial rara vez es urgente. No grita, no exige atención inmediata, no genera presión. Y por eso es fácil ignorarlo. Pero cuando lo haces, algo dentro de ti se resiente. Aparece una sensación difícil de describir, como si estuvieras viviendo en piloto automático, como si algo importante se estuviera escapando sin que puedas señalar exactamente qué es. Hay una práctica sencilla que puede ayudarte a reconectar con lo esencial. Al final del día, tómate unos minutos para revisar lo que hiciste, no desde el juicio, sino desde la observación. Pregúntate, ¿qué de todo esto fue realmente significativo? ¿En qué momentos estuve presente de verdad? ¿Qué cosas hice por inercia y cuáles desde una elección consciente? Estas preguntas, repetidas con regularidad, comienzan a afinar tu percepción. Con el tiempo, empiezas a notar patrones. Ves qué actividades te dejan con una sensación de plenitud y cuáles te agotan sin aportar nada. Ves qué relaciones te nutren y cuáles te drenan. Ves qué pensamientos te acercan a la calma y cuáles te alejan de ella. Y con esa claridad puedes empezar a hacer pequeños ajustes. No cambios drásticos, no decisiones impulsivas, ajustes conscientes. La simplicidad voluntaria no consiste en eliminar todo lo que no es esencial de un día para otro. Consiste en reconocer, poco a poco, qué merece quedarse y qué puede irse. Es un proceso de afinamiento, de depuración, de volver a lo básico sin perder lo valioso. Y en ese proceso, descubres que no necesitas tanto como creías para sentirte en paz. Hoy, te invito a hacer una pausa y a mirar tu vida con nuevos ojos. No para cambiarlo todo, sino para empezar a ver con más claridad, porque lo esencial no está escondido. Está ahí, presente, esperando a que le prestes atención. Y cuando lo haces, algo cambia. No en el mundo exterior, sino en la forma en que lo experimentas. La paz no viene de tener más, sino de necesitar menos. Y cuando sabes lo que realmente importa, lo demás pierde peso por sí solo, no porque lo rechaces, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo. Y en ese espacio que se abre, simple y silencioso, es donde comienza una vida más ligera, más clara, más verdadera. Cuando escuchas la palabra simplicidad, es posible que una parte de ti reaccione con resistencia. Quizás la asocias con renuncia, con pérdida, con una vida limitada o carente de emoción. Tal vez imaginas una existencia sin color, sin ambición, sin disfrute. Y si esa es la imagen que aparece en tu mente, es completamente comprensible que te cueste acercarte a esta idea. Pero aquí es donde el budismo ofrece un giro profundo y liberador. La simplicidad no es una vida vacía, es una vida despejada. Vacío no significa ausencia de valor. En la tradición budista, el concepto de suñata o vacío no se refiere a la nada, sino a la ausencia de lo innecesario, de lo que sobra, de lo que no tiene esencia propia. Es un vacío lleno de potencial, de espacio, de posibilidad. Cuando aplicas esto a tu vida, la simplicidad deja de ser una reducción y se convierte en una expansión. Porque al quitar lo que no aporta, haces espacio para lo que realmente importa.
Muchas personas temen simplificar porque creen que perderán algo importante. Y en cierto sentido, es verdad. Perderás el ruido, la sobrecarga, la necesidad constante de hacer más para sentir que eres suficiente. Perderás la ilusión de control absoluto, la validación externa como motor principal, la acumulación como forma de identidad. Pero lo que ganas es mucho más profundo. Ganas claridad, presencia, ligereza. Ganas la capacidad de vivir sin sentir que siempre te falta algo. La simplicidad voluntaria no es una imposición ni una obligación. No es algo que haces porque debes, sino porque eliges, y esa diferencia es fundamental. Cuando la simplicidad es forzada, se siente como sacrificio. Cuando es elegida, se siente como liberación. No se trata de vivir con menos porque no tienes otra opción, sino de vivir con menos porque has descubierto que no necesitas más para estar en paz. Imagina tu vida como una habitación. Durante años has ido llenándola con muebles, objetos, recuerdos, responsabilidades, expectativas. Algunos son útiles, otros tienen valor emocional, pero muchos están ahí simplemente porque nunca te detuviste a cuestionarlos. Ahora apenas hay espacio para moverte. Te sientes saturado, pero no sabes por dónde empezar a cambiarlo. La simplicidad no te pide que vacíes la habitación por completo. Te invita a empezar a elegir qué se queda y qué se va. Y en ese proceso descubres algo importante. No todo lo que eliminas es una pérdida. Algunas cosas, al irse, te devuelven algo que habías olvidado. Espacio para respirar, tiempo para estar, energía para lo que realmente te importa. La vida no se empobrece cuando simplificas, se vuelve más clara, más directa, más alineada contigo. El budismo también nos recuerda que el sufrimiento no viene de lo que tenemos, sino de cómo nos relacionamos con ello. Puedes tener muchas cosas y vivir con ligereza, o tener pocas y seguir sintiéndote atrapado. La clave no está en la cantidad, sino en el apego. En si necesitas lo que tienes para sentirte completo, o si puedes disfrutarlo sin depender de ello. Hay personas que viven rodeadas de abundancia material, pero se sienten vacías. Y hay otras que tienen lo justo y experimentan una profunda sensación de plenitud. La diferencia no está en el entorno, sino en la relación interna con ese entorno. Cuando dejas de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro, la simplicidad deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural. Construir una vida simple implica también redefinir lo que significa el éxito. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que el éxito es acumular, avanzar, destacar, tener más que antes. Pero desde una perspectiva más consciente, el éxito puede ser algo mucho más sencillo y profundo. Estar en paz con lo que eres y con lo que tienes. Poder detenerte sin sentir culpa. Poder disfrutar sin necesidad de demostrar nada. Esto no significa renunciar a tus metas, a tus sueños o a tu crecimiento personal. Significa alinear esos deseos con lo que realmente te importa, en lugar de perseguirlos por inercia o por comparación. Significa elegir con intención, actuar con presencia y soltar lo que no está en coherencia contigo. Hay una práctica que puede ayudarte a integrar esta visión en tu vida. Pregúntate con frecuencia, ¿esto que estoy haciendo, teniendo o buscando añade valor real a mi vida o solo ocupa espacio? No necesitas responder con rapidez. Permite que la respuesta emerja con calma. Y cuando lo haga, confía en ella. Con el tiempo, esta forma de mirar transforma tus decisiones. Empiezas a elegir con más claridad, a soltar con más facilidad, a vivir con más intención. Y sin darte cuenta, tu vida se vuelve más simple.
no porque hayas eliminado todo, sino porque has dejado de sostener lo que no necesitas. La simplicidad no es el final del camino, es el espacio que hace posible todo lo demás. Es el terreno donde pueden crecer la calma, la creatividad, la conexión, la presencia. Es la base sobre la que puedes construir una vida que no solo funcione, sino que también se sienta bien. Hoy te invito a reconsiderar lo que significa vivir bien, no desde lo que te han enseñado, sino desde lo que realmente experimentas, porque quizás, en el fondo, ya sabes que no necesitas tanto como creías y que al soltar lo que sobra, no te estás quedando con menos, te estás quedando con lo esencial. Hemos recorrido juntos un camino que, aunque sencillo en apariencia, es profundamente transformador. Has visto cómo el exceso no solo vive en las cosas que posees, sino también en tus pensamientos, en tus compromisos, en la información que consumes y en las emociones que retienes. Y ahora, después de todo lo explorado, puede surgir una pregunta natural. ¿Por dónde empiezo realmente? Porque entender es importante, pero vivirlo es otra cosa completamente distinta. La mente a veces busca el momento perfecto para cambiar. Espera a tener más tiempo, más claridad, más energía, más certezas, pero ese momento casi siempre se queda en el futuro. El budismo nos recuerda algo esencial. El único momento real es este, no el de mañana, no el de la próxima semana. Este instante, tal como es, con todo lo que trae. Y es aquí donde comienza cualquier transformación verdadera. No necesitas hacer un cambio radical para empezar a vivir con más ligereza. No necesitas vaciar tu casa, cancelar todos tus compromisos o silenciar tu mente por completo. La simplicidad voluntaria no comienza con grandes decisiones. Comienza con pequeños actos de conciencia, con gestos casi invisibles que, repetidos con intención, empiezan a cambiar la forma en que te relacionas con tu vida. Imagina que estás sosteniendo una cuerda con fuerza. Esa cuerda representa todo lo que has estado cargando. Preocupaciones, objetos, obligaciones, pensamientos repetitivos. Tus manos están tensas, cansadas, pero no sueltas porque crees que debes seguir sosteniendo. Ahora imagina que, poco a poco, aflojas los dedos, no de golpe, no con violencia, solo un poco. Ese pequeño gesto ya cambia algo. Ya hay menos tensión, ya hay más espacio. Ese es el primer paso. No soltarlo todo, sino empezar a aflojar, elegir un área de tu vida y mirarla con más atención. Puede ser un cajón, como viste antes. Puede ser un compromiso que sabes que no necesitas. Puede ser un momento del día en el que decides no consumir información. Puede ser un pensamiento que eliges no seguir. No importa cuál sea, lo importante es que sea real, concreto, posible. Hay una práctica muy sencilla que puedes integrar desde hoy. Al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de entrar en la rutina, tómate un minuto para respirar conscientemente. Solo un minuto. Siente el aire entrar y salir. Observa tu cuerpo, tu estado, sin juzgar. Y luego hazte una pregunta. ¿Qué puedo soltar hoy? No necesitas responder con precisión. Solo deja que la pregunta esté contigo. A lo largo del día, esa pregunta comenzará a aparecer en momentos inesperados. Cuando estés a punto de aceptar algo que no deseas, cuando te encuentras atrapado en un pensamiento, cuando sientas la urgencia de consumir algo sin necesidad. Y en esos momentos tendrás una opción, no perfecta, no automática, pero real. La opción de soltar un poco. La simplicidad no es un destino al que llegas. Es una práctica que eliges una y otra vez. Es recordar, en medio del ruido, que puedes volver al silencio. En medio del exceso, que puedes volver a lo esencial.
en medio de la prisa, que puedes detenerte. Y cada vez que lo haces, aunque sea por unos segundos, estás reentrenando tu mente, tu cuerpo y tu forma de estar en el mundo. Con el tiempo, esos pequeños actos comienzan a acumularse, no como objetos, sino como espacio. Espacio en tu agenda, en tu mente, en tu entorno, y en ese espacio algo nuevo puede aparecer. No porque lo busques, sino porque ahora hay lugar para ello. La calma no se crea, se revela cuando dejas de llenarlo todo. Es importante que recuerdes algo en este proceso. No se trata de hacerlo perfecto. Habrá días en los que vuelvas a lo automático, en los que te sientas atrapado en viejos patrones, en los que olvides todo lo que has aprendido aquí. Y eso también está bien. La práctica no consiste en no fallar, sino en volver. Volver una y otra vez, con amabilidad, sin juicio. El budismo habla de la compasión no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Y esa compasión es esencial en este camino, porque no estás intentando convertirte en alguien distinto. Estás recordando quién eres cuando dejas de cargar con lo que no necesitas. Y ese recuerdo no siempre es lineal. A veces es suave, a veces es confuso, pero siempre está disponible. Antes de cerrar este viaje, quiero invitarte a hacer algo muy simple. Detente un momento. Respira profundamente y mientras exhalas, imagina que dejas ir algo pequeño. No tiene que ser algo grande ni definitivo, solo algo que sientes que ya no necesitas sostener con tanta fuerza. Puede ser una preocupación, una expectativa, una tensión en tu cuerpo. Solo déjalo ir, aunque sea por un instante. En ese gesto aparentemente pequeño hay una verdad profunda. No necesitas tener todo resuelto para empezar a sentir paz. No necesitas que todo esté en orden para experimentar claridad. La paz no es una meta lejana, es un estado que aparece cuando dejas de añadir peso innecesario. Y si este espacio que hemos compartido ha resonado contigo, si sientes que algo dentro de ti ha comenzado a moverse, te invito a seguir explorando este camino. Suscríbete y activa la campana para sumergirte en la calma y descubrir los secretos que el universo guarda para ti. Tu vida no necesita ser más compleja para ser más valiosa. A veces, lo único que necesita es ser más ligera. Y ese camino paso a paso ya ha comenzado.